Qué gusto estar en la casa del Señor y sentir el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Nosotros podemos sentir su amor y también podemos compartirlo unos con otros. Ya lo hemos hecho, pero nunca estará de más volverlo a hacer cada día, muchas veces, el expresar el amor de Dios, de los unos para con los otros. Esta semana, en nuestro plan de lectura, hemos leído el Evangelio de Lucas, concluyendo con el capítulo 24, y lo que encontramos en Lucas es un historiador, un reportero de primer nivel, y él nos llevó por todo la historia de la vida y el ministerio de Jesús. 3 años y medio de historia, 3 años y medio de acontecimientos en la vida de un hombre extraordinario, en la vida de un maestro incomparable, un profeta impactante y realmente un revolucionario. Eso y muchas cosas más es Jesús, del cual Lucas nos reportó. Pero llegamos al final del reportaje de Lucas y encontramos con que Jesús ha muerto. Jesús fue llevado a la cruz y ahora al final del capítulo 23 vemos el momento de su sepultura. Dice allí, a partir del versículo 53, que después de bajarlo de la cruz, José de Arimatea, un miembro del concilio, es decir, uno de los líderes principales de la nación, que de alguna manera, así como Nicodemo, su vida había sido tocada por el ministerio de Jesucristo. Entonces él pide permiso a Pilato y baja el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envuelve en una sábana de lino y lo deposita en un sepulcro excavado en una peña donde nadie había sido sepultado. Quisiera que intentaran imaginarse, ponerse en los zapatos de todos aquellos que habían seguido a Jesús, de todos aquellos que habían escuchado su enseñanza, de todos aquellos que lo habían conocido y habían llegado a la convicción de que Él era el Mesías. ¿Y qué pasaba ahora? Él estaba muerto. Él estaba en una tumba. Entonces, todo se esfumó. Todo se desvaneció. Las promesas de restauración de Israel, de restauración del reino, todo se había caído como un edificio en un terremoto como el que acaba de suceder en Marruecos. ¡Pum! Todo se derrumba. La muerte de Jesús le daba una conclusión negativa a todo lo que él había dicho y todo lo que él había hecho. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas palabras? En la tumba. Jesús había hecho muchas declaraciones muy temerarias, por decirlo menos, muy revolucionarias, muy sorprendentes. En una ocasión, por allá en Lucas 5, le habían llevado a un hombre paralítico y lo habían hecho descender desde el techo y lo pusieron delante de él. Y cuando él lo vio, él dijo, en lugar de hablar acerca de su problema, de su enfermedad, que era obvia, que era evidente,
lo que el Señor le dijo fue: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El pecado es la fuente de donde surgen los problemas de la humanidad hasta el día de hoy. Y Jesús en ese momento está yendo no solo a lo que se ve, a una solución de lo visible, de lo lógico, sino que Él va más profundamente a hablar de la necesidad que todo hombre tenemos. Hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando los escribas y los fariseos escucharon esto, algo empezó a ebullir dentro de ellos, un rechazo, una molestia, un enojo. Ellos dijeron: ¿quién es este que blasfema de tal modo? ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta es una de las declaraciones que él hizo, que hacían arder a estos religiosos y que los hacían enojar y rechazarlo. En otra ocasión, en Juan 6, él empezó a hacer declaraciones extravagantes. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: yo he descendido del cielo. Él dijo: todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y dijo: y yo le resucitaré en el día final. ¿Qué hombre en sus 5 sentidos podía decir esta clase de cosas? Por eso los judíos que estaban presentes empezaron a preguntar: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo se atreve? Es un hombre nada más. ¿Qué pan del cielo? ¿Qué descendió del cielo? ¿Qué da vida eterna? Si es solo un hombre. Y había ese rechazo en el corazón de los judíos. En otra ocasión, en Juan 8, él hizo esta declaración: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y los judíos le dijeron: ahora estamos convencidos de que tienes un demonio. Escuchen por favor el sentimiento que estas palabras expresan de parte de esta gente. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices: quien guarda mi palabra jamás morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió y los profetas también murieron? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú que eres? Para ellos, solo un loco podría haber dicho esas cosas. Y Jesús, yo lo veo a Jesús en este episodio con una ligera sonrisa en sus labios, porque Él continúa diciéndoles y les dice: os aseguro que antes de que Abraham fuera, yo soy. Os aseguro que antes que Abraham fuera, yo soy. Y aquellos se quedan: este está loco de remate. Cuando él está usando esa expresión, yo soy, está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Dios que habló a los patriarcas, a Abraham, a Moisés. Yo existo antes que ellos. Y miren la reacción. Esto es en Juan 8, versículo 58, 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas.
habían llegado a un punto de rechazo de ese hombre loco, que agarraron las piedras y estaban ya a punto de lanzarlas en contra de Jesús. Y dice la Escritura, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y me lo imagino con una sonrisa en sus labios, viendo a estos desencajados por su enojo. Y hay muchas ocasiones así. La última que les quiero comentar está en el capítulo 10 de Juan. Él dijo allí, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre, este lunático, este desquiciado, este iluso, este hombre? ¿Cómo puede él decir yo doy vida eterna? ¿Cómo puede él hacerse igual a Dios? Dice el versículo 31, los judíos entonces volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, os he mostrado muchas buenas obras por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? Y los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Siendo hombre, te haces Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, Jesús no era más que un hombre, y un hombre loco. Se le habían perdido varios tornillos en su cabecita. Y esa sigue siendo la posición del mundo hoy. Jesús solamente fue un hombre. Sí, enseñó algunas cosas interesantes, pero era simplemente un hombre. Esas cosas que la Biblia dice de los milagros y las cosas que él... No. Él era simplemente un hombre. Ahora, si los fariseos y el mundo de hoy tenían razón al calificar a Jesús como un hombre que no estaba bien de la cabeza por decir esas cosas, entonces, ¿qué significa eso? Significa que no hay perdón de pecados, significa que no hay vida eterna, significa que no hay cielo, significa que Él no es el Hijo de Dios, significa que Él simplemente es un hombre que necesita urgentemente la atención de un psicólogo. Vamos a hacerle cita aquí con nuestro hermano Saúl, porque necesita consejería este pobre hombre llamado Jesús. Para los religiosos, él era un engañador, un iluso. Miren lo que dice Mateo 27, 63. Señor, nos acordamos de aquel embaucador. Nos acordamos de que aquel embaucador, mientras vivía, había dicho, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y sería el último engaño peor que el primero. Los religiosos estaban felices. Ese mentiroso, ese estafador que arrastró tras él tanta gente, está en la tumba y nos vamos a asegurar de que ahí se quede. Vamos a demostrarle al mundo que él no fue más que un hombre y un hombre mentiroso. Por eso ellos pusieron la guardia. ¿Qué es lo que ellos esperaban?
que todos los seguidores de Jesús finalmente concluyeran, pues vaya, tenían razón esos líderes religiosos. Seguimos a un hombre, solamente hombre, que está en la tumba con una piedrota enfrente y con soldados romanos guardándola. Se acabó. Todo lo que Él nos hizo despertar, la esperanza, todo lo que Él nos ofreció, nos prometió, se acabó. Vámonos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Cuando Josh McDowell estaba en la universidad, y por supuesto Josh McDowell es un personaje muy reconocido en el mundo cristiano en la actualidad, pero cuando él estaba en la universidad, él determinó hacer un estudio histórico para de una vez por todas refutar el cristianismo, demostrar que el cristianismo no era más que un montón de cuentos, una fábula, que nada de lo que la Biblia decía era real. Sus profesores en la universidad, por supuesto, como lo siguen haciendo hasta el día de hoy, metiendo semillas de incredulidad en los jóvenes, ellos insistían a sus estudiantes que debían de examinar intelectualmente todos los aspectos del pensamiento y todo lo que ellos encontraban, incluyendo la religión. Les decían, no crean todo lo que les digan, examinen por su cuenta todas las cosas. Mientras crecía Josh, su madre le había enseñado a respetar las cosas de la religión, pero él nunca se había puesto a examinarlas. Nunca había cuestionado las cosas, y él pensaba que su mamá era movida más por el temor a lo desconocido que por otra cosa. Ella pensaba que, él pensaba, Josh, que la gente que iba a la iglesia se engañaba pensando que había algo real en la religión. Decía, pongamos, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Probablemente, decía él, ese sea el mayor mito de todos. No veo cómo una persona inteligente pueda creer en eso, o en Adán y Eva, o en Jonás y la ballena, o en los milagros que se dice que Jesús hizo. Josh decía, si el mundo no evolucionó, si fue creado por Dios, ¿cómo me pueden explicar los fósiles que hay en el museo? Y él concluía, los cristianos son una bola de tontos. Alguien diga, ¡ouch! Los cristianos son una bola de tontos. Mientras estaba en la universidad, empezó a ver que había un grupo de jóvenes cristianos que se reunían, y decidió acercarse a ellos para tener más argumentos para refutar el cristianismo. Y encontró varias cosas. Lo primero que lo impresionó es que esos muchachos no eran tontos, eran de los mejores estudiantes de la universidad. Y eso lo impresionó. ¡Ah, caray! Son cristianos y no son tontos. Aquí hay muchos jóvenes cristianos que no son tontos. ¿Amén? Sí. Lo segundo que le impresionó fue que ellos eran diferentes que los demás jóvenes en la universidad.
Además de que no fumaban, no tomaban, no fornicaban, ellos tenían algo más que él no podía definir. En una ocasión le preguntó a Tony, una de las muchachas cristianas que pertenecía a ese grupo, le preguntó: ¿qué los hace diferentes a ustedes? Ella le contestó simplemente: Jesucristo. Y Josh replicó: no me salgas con eso, la religión es pura basura. Pero Tony le dijo: yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una persona, Jesucristo. Él es el que nos hace diferentes. Y entonces otro de los muchachos del grupo, que se enteró del proyecto que él traía de hacer como su tesis para refutar y demostrar que el cristianismo solo era una fábula, le dijo: si tú quieres lograr ese objetivo, lo que necesitas hacer es demostrar que la resurrección no ocurrió. Porque la resurrección es la clave del cristianismo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación, y vuestra fe tampoco sirve para nada. Quiero que entiendas algo. La obra redentora de Cristo comenzó cuando Él nació de una forma milagrosa. La Virgen María concibió de una forma sobrenatural y el Señor Jesucristo nació. Pero si eso es lo único que tuvieras, el nacimiento milagroso de Jesús, y Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hay salvación, no hay perdón, no hay cristianismo. Vamos a dar un paso más. Vamos a poner que Jesús realmente nació de una forma milagrosa y que murió en la cruz porque nos amó. Si Jesús se hubiera quedado en esa tumba, no tendríamos salvación, ni perdón, ni Jesús hubiera sido reconocido como el Hijo de Dios, ni nada. No tendríamos nada. Y estoy diciendo algo casi muy acercándose a blasfemia, ¿no? Fíjate lo que estoy diciendo. Si Cristo hubiera nacido de una virgen y se hubiera muerto en la cruz porque te amó, pero se hubiera quedado en la tumba, no tenemos nada. Vámonos, cerramos la iglesia, no tiene sentido. Pero si Cristo nació de una virgen y murió en la cruz porque te amó y fue sepultado, y después de 3 días y 3 noches resucitó, eso es lo que nos da perdón de pecados y nos da salvación y nos da la esperanza de la vida eterna y la esperanza de la resurrección, porque Cristo resucitó. Su muerte habría sido en vano, su nacimiento no significaría gran cosa, a menos que realmente Cristo hubiera resucitado. Porque de otra manera lo único que tendríamos sería un mártir, a un hombre que amó tanto a sus semejantes que estuvo dispuesto a morir por ellos, un hombre con grandes ideales, un hombre con buenas enseñanzas, pero que sus promesas no podían cumplirse. Pablo llega al extremo de decir: si Cristo no resucitó, estamos peor que los pecadores.
No hay buenas nuevas, no hay evangelio, no hay esperanza, no hay salvador, no hay cielo, no hay nada. Vivimos en un engaño. Y esto es lo que encontramos en el desarrollo de las Escrituras. Romanos 1, versículos 3 y 4 dice que les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Jesús fue declarado Hijo de hombre porque nació de María, pero fue declarado Hijo de Dios con poder porque resucitó. Es porque Él resucitó que nosotros podemos tener esperanza y todo lo que Él nos ha prometido. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, Él simplemente sería un hombre mentiroso, un hombre que hablaba cosas grandes sin fundamento. Pero Cristo resucitó. Esa expresión de al tercer día, que a veces confunde a algunos, es muy claramente expresada por el Señor Jesucristo en Mateo 12, cuando dice que les va a dar la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal de Jonás es 3 días y 3 noches. Por eso, aunque la tradición nos ha enseñado que el Señor Jesucristo murió en viernes y resucitó en domingo, nosotros podemos ver que eso no puede ser así. Cristo no murió en viernes. No tenemos el tiempo para darles toda la explicación bíblica, pero Cristo murió en miércoles y estuvo 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra y resucitó después de 3 días y 3 noches. Él es el Hijo de Dios y Él es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él en una ocasión. Lucas 24. Así era necesario que Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Si Cristo no resucitó, no tenemos perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, no hay nada de qué arrepentirse. Porque si Cristo no resucitó, entonces Él no vino del cielo, Él no es el Hijo de Dios, Él no puede perdonar, Él nada. No hay nada de qué arrepentirse, porque de hecho entonces fácilmente concluiríamos que Dios no existe y que la palabra, la Biblia, no es verdad. La resurrección es la clave, el corazón del Evangelio. Gracias a que Cristo resucitó, nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Hechos 2:23, pero este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Es porque Cristo resucitó que Él vio al otro Consolador, y el día de Pentecostés fue la inauguración del cumplimiento de la promesa que nos alcanza a nosotros también. ¿Por qué tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, guiándonos? Porque Cristo resucitó. Romanos 8:34
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es que Cristo no era solo un hombre. Cristo no se quedó en aquella tumba. Todos los líderes de cualquier otra religión están en su tumba. Ponle el nombre que quieras a la religión, sus líderes están en su tumba. Pero Cristo es el único que resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Él es el que intercede por nosotros. Gracias a Dios, no necesitamos terceros para que intercedan por nosotros. Tenemos al mero intercediendo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, también podemos tener esperanza, certeza de nuestra propia resurrección. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, dice Primera de Tesalonicenses, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Aleluya. Porque Cristo resucitó. Y resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo poderoso, con un cuerpo que desafiaba las leyes naturales de este universo. Por eso nosotros también tenemos la esperanza de que un día resucitaremos con un cuerpo glorificado, libre de enfermedades, libre de achaques, libre de dolores, libre de debilidades, libre de defectos. Gloria a Dios. Cuando yo tenía como 30 y tantos, ya decía, no hombre, estoy fuerte, lo puedo todo. A los 66 digo, gracias Señor, porque un día voy a tener un cuerpo glorificado. Fuerte, completamente sano. No habrá virus para atacar mi cuerpo, ni migrañas, ni problemas del corazón, ni alta presión, ni baja presión, ni Alzheimer, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar también. Si solo tuviéramos el nacimiento y la muerte de Jesús, tendríamos a un gran hombre, a un gran maestro, a un gran mártir, pero no tendríamos salvación y no tendríamos esperanza. Entonces, regresando con Josh McDowell, que estaba determinado a demostrar que la resurrección no había ocurrido y que el cristianismo era un montón de fábulas, la tercera cosa que le impresionó a Josh cuando conoció a ese grupo de jóvenes cristianos fue que las muchachas cristianas eran muy bonitas. Y eso lo hizo empezar a ir a una iglesia. Ahí hay un buen método evangelístico. Porque tenemos muchas cristianas hermosas, amén. Muchas muchachas tan bonitas, tan hermosas. ¿Saben por qué las muchachas cristianas son tan hermosas? Bueno, claro que físicamente son muy bellas, pero en su corazón son muy hermosas. En el mundo encuentras una muchacha muy bonita, pero cuando te acercas te das cuenta que su corazón está muy feo. Por dentro están podridas, aunque por fuera, sobre todo con el maquillaje que se ponen, se ven muy bien, pero por dentro están feas. Pero una muchacha cristiana es hermosa por fuera y por dentro. Y entonces Josh dijo, ¿me invitas a tu iglesia? Claro que sí. Y allí, bueno, él
tenía esa intención de encontrar más argumentos para refutar el cristianismo. Y por eso él se puso a leer la Biblia muy cuidadosamente y buscó libros, artículos, críticas, comentarios. Él estaba seguro de poder encontrar suficiente material para deshacer el mito de la resurrección. Pero Josh era un hombre honesto, digamos. Él quería hacer una evaluación sincera y objetiva. Pero se encontraba con un problema: ¿cómo evaluar las evidencias? No tenía acceso a evidencias científicas, porque los hechos que ocurrieron hace 2000 años en la vida de Cristo, pues no podían duplicarse como en un laboratorio para analizarse, para volver a verlos. Entonces no había una manera de poner evidencias científicas a su investigación. Pero lo que encontró que sí podía hacer es evaluar la evidencia histórica. Él tenía que resolver preguntas como: ¿tenemos un testimonio histórico confiable acerca de Jesús? ¿Existen registros escritos contemporáneos acerca de lo que él dijo, acerca de lo que él hizo? ¿Existen testimonios de personas, testigos oculares, personas que vieron los hechos y que los reportaron de alguna manera? Y para su asombro, él encontró que sí, que todo eso estaba accesible y podía ser evaluado, y encontró una gran lista de acontecimientos relacionados con la Biblia, relacionados con Dios y con Jesús, que él tendría que demostrar que todos ellos eran falsos antes de poder rechazar sincera e intelectualmente a Jesucristo. Era algo muy difícil para Josh. Cosas como que, a ver, Jesús afirmó que él era Dios. ¿Qué hago con eso?, decía Josh. Hay nada más dos opciones: que sea verdad que él era Dios, o que sea mentira que él no era Dios. Ahora, si no lo era, pero él lo decía, entonces él tenía que ser un embustero o tenía que estar loco. Porque un hombre bueno no podía hacer esa clase de afirmaciones. No podía tratar de engañar a la gente diciendo que él era Dios si no lo era. Y entonces él tenía todos estos pensamientos mientras hacía su investigación. Encontró Josh que la resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos históricos mejor documentados en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la resurrección de Cristo es un hecho que fue corroborado por más de 500 testigos. Nos dice 1 Corintios 15, 6. Y nos dice Hechos 1:3 que Jesús se apareció a ellos con muchas pruebas indubitables durante 40 días después de que resucitó, con pruebas que no dejaban lugar a duda. Había muchas evidencias: la tumba vacía, el sello romano que nadie podía violar, la piedra que había sido removida de una manera sobrenatural, los soldados romanos que en el momento de la resurrección se quedaron paralizados de temor al ver lo que estaba sucediendo, la desaparición del cuerpo de Jesús. Si los religiosos decían: no, es que se lo robaron, porque ese es el rumor que ellos hicieron circular, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cadáver? Los lienzos vacíos en la tumba, pruebas indubitables. Pero Joshua encontró que una de las pruebas más contundentes que afirmaban la resurrección de Jesucristo fue la transformación que ocurrió en la vida de los discípulos.
Esos discípulos que habían estado escondidos, cuando vieron que Jesús murió, se fueron y se encerraron bajo doble candado en un aposento porque estaban llenos de temor. Pero después ellos dijeron que cuando Dios resucitó a Jesús, nosotros somos testigos, dice Hechos 2:32. Cuando ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús, algo pasó en sus vidas. Pedro, el temeroso, triste, deprimido, traidor, impulsivo, se transformó en un hombre valiente, leal, poderoso, apóstol de la iglesia. Los que antes huyeron por temor, ahora estaban dispuestos a ir a la cárcel, a ser azotados y aún a morir. ¿Quién estaría dispuesto a sufrir todo eso? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Ellos habían visto, habían oído, habían tocado al Señor Jesús resucitado. ¿Recuerdan aquel Tomás que él dijo: si no lo toco, si no pongo mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer? Y primero pensaban que era un espíritu, nos dice Lucas 24, pero él les dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Y entonces les mostró sus manos y sus pies, y ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían. Y entonces Jesús les dice: bueno, a ver, ¿tienen algo que comer? Y le trajeron un pedazo de pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Los discípulos vieron a Jesús resucitado. Vieron que las cosas que él había dicho no se habían quedado tiradas al morir Jesús, sino que ahora la resurrección de Jesús venía a confirmar todo lo que él había dicho, todo lo que él había prometido, y eso les cambió la vida. Mientras Josh seguía investigando, algo extraño empezó a suceder en él, porque se empezó a dar cuenta que las cosas que él quería demostrar que eran mentira, eran verdad. 3 cosas principalmente él encontró verdaderas: que Cristo verdaderamente era Dios, que la resurrección verdaderamente había ocurrido, y que la Biblia era un texto enteramente confiable. Su corazón le decía eso, pero su mente se resistía. No puede ser, se decía él, no puede ser. Estas cosas no pueden haber sucedido. Es absolutamente ilógico. ¿Qué es eso que Jesús hacía milagros? ¿Qué es eso que Jesús resucitó? ¿Qué es esto que Él era Dios? No puede ser. Hasta que una noche, aunque él nunca había orado, él empezó a hablar con Dios y empezó a decir: Jesús, estoy creyendo a pesar de mí mismo. Ahora creo que eres real y me entrego a ti. Quiero que vengas a mi vida como lo hiciste con Tony y los demás muchachos cristianos que conocí. Cámbiame y hazme como ellos. Quiero tener lo que ellos tienen, y quiero que me perdones y limpies mi vida.
Fue la oración sincera de alguien que se había declarado agnóstico y contrario a la fe cristiana, pero que la evidencia le convenció de que él estaba equivocado y que Jesús era verdadero. Y eso fue el inicio de un camino hermoso que llevó a Josh McDowell a convertirse en un apologista, evangelista y escritor cristiano de mucha influencia en el mundo. Josh le ha predicado a millones de jóvenes y personas en 125 países en el mundo, y él es autor de 127 libros que defienden la fe cristiana. ¿Cuál fue la clave? Descubrir que la resurrección fue real y que por lo tanto todo lo que dijo Jesús es real, todo lo que prometió Jesús es real. Tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos a Dios mismo manifestado en nuestras vidas, tenemos el Consolador, tenemos esperanza, tenemos resurrección, porque Cristo resucitó. María Magdalena y sus compañeras no tuvieron que luchar tanto para llegar a la misma conclusión. Lucas 24, a partir del versículo 1, nos dice que el primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres las acompañaban. Y cuando llegaron, encontraron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El hecho les produjo perplejidad. Y encontrándose en ese estado, se pararon junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Las mujeres sintieron temor e inclinaron el rostro a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, Él vive. Oh, dijeron: acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que le crucifiquen y resucite al tercer día. Y ellas fueron corriendo para anunciarle a los discípulos que estaban escondidos, allá encerraditos, desilusionados, tristes, temerosos, deprimidos. Habían pasado 3 noches y 3 días y no sabían cuál sería su futuro. Pero algo extraordinario había ocurrido. Hermanos, la resurrección de Cristo es el evento más poderoso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Creo que podría atreverme a decir que la creación fue algo muy poderoso. La liberación de Israel de Egipto, el éxodo, fue algo muy poderoso. Muchas otras cosas fueron muy poderosas, pero la resurrección de Cristo es lo más poderoso que ha existido. Y sabes, creo que la resurrección de Jesús nos confirma, nos afirma, nos hace tener una certeza de que puede ser que nosotros hayamos tenido problemas en el pasado, dificultades. Puede ser que aún en el futuro enfrentemos dificultades y retos en nuestra vida. Puede ser que incluso enfrentemos fallas en nuestra vida como cristianos. Pero
Cristo resucitó y por eso tenemos esperanza, por eso tenemos perdón, por eso tenemos vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Sin la resurrección, la obra de Jesús estaría incompleta, sería inútil. Sin la resurrección, Jesús sería solo un mártir digno de compasión, con buenos ideales. Pero por buenos que fueran esos ideales, serían inalcanzables. Y por hermosas que fueran sus promesas, no podrían cumplirse. Como Pablo lo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Por eso es que la resurrección es una parte tan esencial del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. Todos los apóstoles, ahora que pronto leamos el libro de los Hechos y las epístolas, vamos a encontrar que los apóstoles todos siempre hablaban de la resurrección. Nótalo, por favor, toma nota cuando leas Hechos y las epístolas. No hablan del nacimiento de Jesús, no hablan de María. La última ocasión en que se menciona a María es cuando estaba orando en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. Nunca más se vuelve a hablar de María. ¿De qué hablan los apóstoles? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, ese es el corazón del Evangelio. 2 discípulos iban camino a Emaús. Cleofas era uno de ellos, y iban tristes, iban lamentándose. Ay, se nos acababa todas las esperanzas. Qué lástima, parecía tan bueno que Jesús era el Mesías y que todas las promesas del Señor se cumplirían, pero está muerto, está en aquella tumba. Soldados romanos lo están vigilando, y allá iban los 2 discípulos camino de Emaús, que cuando se les unió en el camino un hombre, no se dieron cuenta quién era, pero ese hombre empezó a hablar con ellos y empezó a mostrarles en las escrituras todo lo que las escrituras decían acerca de él. Y entonces después ellos recordaron y decían: nuestro corazón ardía cuando él nos compartía las escrituras. Y luego cuando llegaron a casa y se sentaron y Jesús partió el pan, ¡pum!, sus ojos se abrieron y dijeron: es él, es Jesús, ha resucitado el Señor. Antes le habían dicho al Señor: Señor, no sigas en el camino porque es noche. Pero cuando el Señor desapareció de aquella mesa instantáneamente, ellos se levantaron y no les importó que ya fuera muy avanzada la noche. Ellos fueron corriendo de regreso a Jerusalén para darles una buena noticia. Lucas 24:34: ha resucitado verdaderamente el Señor. El Señor ha resucitado verdaderamente. Es la resurrección de Jesús lo que sostuvo a los apóstoles para atravesar toda clase de pruebas y tribulaciones. Y es la resurrección de Jesús lo que nos va a sostener a ti y a mí en nuestro caminar en este tiempo. Muchachos en la escuela, en la universidad, es la resurrección de Jesús lo que nos va a capacitar para enfrentar a todos esos maestros contrarios a la fe, que critican, que se burlan de la fe. La resurrección Jesús te va a sostener en medio de cualquier circunstancia, te va a ayudar a enfrentar cualquier reto, porque verdaderamente Jesús el Señor ha resucitado. Aleluya. Tan central es esto, que miren lo que dice Romanos 10, versículos 8 y 9. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, muchas veces nosotros hemos dicho, hasta le hemos dicho a otra gente, confiesa que el Señor es tu Salvador, ya eres salvo. No es así. Mira lo que dice la palabra. Necesitas creer que Jesús es el Señor y necesitas creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Cristo resucitó, porque es su resurrección lo que pone el sello de veracidad a todo lo que Él dijo, a todo lo que Él hizo, a todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esto. Vamos a confesar. ¿Crees que Jesús es tu Señor? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Crees que Jesús resucitó? Amén. Vamos a confesar así. Ustedes pueden decirlo conmigo si lo creen. Vamos a confesar con nuestra boca. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús verdaderamente resucitó. Jesús verdaderamente resucitó. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón. Aleluya, Señor. Gracias, Dios, gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús, nuestro Salvador resucitado. Aleluya, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que venga una revelación bien grande, bien profunda en el corazón de cada uno de tus hijos. Que Cristo verdaderamente resucitó y por eso nuestro corazón está lleno de esperanza, de fe, de gozo, de certeza. Cristo resucitó. Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Él es el Hijo de Dios que vino para ser sacrificado y su sangre derramada para ganar el perdón de nuestros pecados. Él es el Señor, el camino y la verdad y la vida, que nos enseñó el camino al Padre, que nos da vida eterna. Él es el Señor que vendrá otra vez y nos levantará de la tumba si eso es necesario, o nos llevará junto con Él en su venida. Él es el Señor resucitado. Gracias, Padre, por poner esta convicción en los jóvenes, en los estudiantes y en cada uno, Señor. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Gracias, Dios. Gracias, Señor.